No inventes pretextos. Esperamos el dinero. Fue lo primero que leí cuando el celular se iluminó en la penumbra de la cocina. Las letras se clavaron como espinas en la luz tenue. El mensaje llegó tan rápido que parecía ya listo, como si mi nuera Atsin hubiera estado esperando el más mínimo resquicio para clavarlo. Mis manos se aferraron al borde del fregadero, tratando de aguantar el ardor que me subió antes de que pudiera respirar hondo. 2 horas antes, le había dicho un no sencillo y callado el primero en años. Lo dije mirando por la ventana, el cielo pálido, pensando en la operación que me esperaba en 12 días, en la recuperación, en los ahorros que había cuidado como si fueran mi último refugio. No podía soltar 25,000 pesos para que se fueran de vacaciones a la playa. No fue drama, no fue pleito, fue la pura realidad. Y sin embargo, apenas salió la palabra de mi boca, sentí que algo se desequilibraba. Ahora, leyendo su mensaje, el desequilibrio se volvió caída libre. La casa se me hizo más vacía de pronto, como si hasta el ruido se hubiera apartado. Me senté en la mesita donde desayuno sola casi siempre. El frío del Fórmica me ancló un poco, mientras esas palabras seguían latiendo en mi cabeza. No inventes pretextos. No era pregunta, no era preocupación, no era tristeza, era reclamo. Orden directa, a 12 días de una cirugía que me dejaría sin poder caminar sola por semanas. Ni siquiera preguntaron cómo andaba yo, ni si tenía miedo, ni si necesitaba algo. Pidieron lana, y cuando no pude dársela, me quitaron algo mucho más caro que cualquier cantidad. Volví a leerlo despacio, dejando que el golpe se asentara debajo de las costillas. No era solo por los 25,000 pesos, ni por el viaje. Era por la costumbre de que yo siempre cediera, siempre doblara la cerviz, sin importar cuánto me costara. Puse el celular boca abajo sobre la mesa, el pulso quieto pero pesado, y entendí que esto no era casualidad ni malentendido. Era el principio de algo que ya no podía seguir ignorando. Y ahí, en ese silencio que se hizo gigante, me vino el recuerdo de la llamada de esa misma mañana, cuando todo empezó a moverse de verdad. La llamada llegó pasadas las 9, cuando la luz de la mañana todavía era suave en el piso de la cocina y el café no se había enfriado del todo. El nombre de Laureano apareció en la pantalla y contesté como siempre con ganas, con cariño, con esa idea fija de que si él necesitaba algo, yo iba a encontrar la forma. Su voz traía ese tono de siempre, mezcla de encanto y apuro, el que empezó a usar desde chavito cuando se dio cuenta de que casi nunca le decía que no. Primero me platicó del viaje que planeaban, 10 días, playas calientitas, un chance para desconectarse. Me enumeró hoteles, ofertas de avión, cosas que los niños iban a disfrutar. Parecía que me leía un catálogo para que yo lo admirara. Yo escuchaba, doblando el trapo de cocina en las manos, esperando el momento en que las palabras giraran. Llegó al final, metido en una respiración rápida. Nos falta poquito, mamá. No mucho, solo lo suficiente para que sea más fácil si nos echas la mano con la diferencia. Unos 25,000. Te lo regresamos para el verano, te lo juro. Hubo un tiempo en que habría dicho que sí antes de que terminara la frase, pero el dolor en la cadera me recordó la verdad. 12 días para la operación, semanas de recuperación por delante y una cuenta de ahorros que había crecido despacito, renunciando a muchas cosas. Le dije suave, clarito, que no podía, que necesitaba guardar lo que tenía para los gastos médicos y las sorpresas que trae la recuperación. El silencio al otro lado fue corto pero filoso, como puerta que se atora. Está bien, dijo seco, sin dar chance a más plática. Ni un entiendo, ni un cómo estás.
y colgó. Horas después, parada en la misma cocina, con el mensaje de Atsin en la mano. Todo encajó con una claridad que dolía. No era solo decepción, ni enojo. Minú había roto un patrón del que ellos dependían. Y mientras eso se me asentaba adentro, sentí ganas de volver a esa historia larga y callada de dar y dar que había hecho posible este momento. Necesitaba tener las manos ocupadas. El movimiento me estabiliza como ninguna quietud. Agarré la canasta de ropa sucia del pasillo y la llevé al cuarto. El ritmo de doblar mangas alineadas, bordes lisos, toallas en cuadrados perfectos, le dio a mis pensamientos un camino por donde pasar sin desarmarse del todo. Al levantar una camiseta vieja de algodón, me vino un recuerdo el enganche del departamento que pagué con cheque hace 11 años, para que pudieran mudarse a un lugar más grande con el bebé que venía. Laureano sonaba chiquito esa noche al teléfono, nervioso y agradecido. No lo dudé. Me dije que los papás ayudan donde pueden. Luego una funda de almohada, suave de tanto lavarla. Y otro recuerdo salió sin ruido la mañana que llamó porque el coche no arrancaba. La reparación salió más cara de lo que podían ese mes. Fui con un cheque en el bolsillo del suéter, como si no fuera nada. Después, los colegiales, un otoño, que vencían antes de tiempo. 2 veces que las cuentas del doctor se salieron de lo que cubría el seguro, y ellos susurraban la preocupación en vez de decirla de frente. Cada recuerdo llegaba suave, sin pedir permiso, como si viviera dentro de la tela que doblaba. Nunca lo apunté. Nunca guardé recibos ni sumé totales. No daba para acordarme después. Daba porque era lo correcto, lo natural, lo que cualquier mamá haría si le sobrara un poco. Pero mientras emparejaba calcetines y los ponía en rollitos, una pesadez rara me apretó el pecho. Un solo no había sacudido algo. Y ahora los recuerdos ya no se sentían como actos de amor. Solos se sentían acumulados. Pesados, más largos de lo que creía. No cargas, pero pesos que había cargado yo sola. Me detuve, con las manos en un suéter doblado, y me pregunté si ellos alguna vez vieron mi ayuda como algo opcional o si en algún momento se volvió algo que les debían. La pregunta se quedó conmigo mientras iba al buró, y sentí que necesitaba ver la verdad más clara de lo que mis recuerdos solos podían darme. Por la tarde, ya la casa se me sentía apretada, como si las paredes se inclinaran para devolverme mis pensamientos más fuerte. Abrí la laptop, diciéndome que solo era para distraerme un rato, pero casi sin pensarlo, entré a mi cuenta del banco. Los números cargaron despacio. Al principio, todo parecía normal. Luego 2 retiros chiquitos. Me llamaron la atención cantidades conocidas, pero no el motivo. Decían cosas vagas, gastos del hogar, compras varias, nada que alarmara a quien pasa rápido por el estado de cuenta. Pero yo no iba rápido, y desde luego no los había autorizado. Entré a los detalles. Se remontaban varios meses, un ritmo constante de sacar. El tipo de patrón que pasa invisible hasta que un día ya no. Se me hizo un nudo debajo de las costillas. Llamé al banco. La muchacha fue amable, sin saber cuánto me costaba cada minuto de espera. Cuando preguntó si reconocía la autorización secundaria en la cuenta, cerré los ojos. No había usado ese login, compartido en años, no desde aquella tarde, que Atsin andaba agobiada, preparando una kermés de la escuela, y le ofrecí ayudarla a pedir cosas por internet. Lo creamos como solución rápida, temporal, sin malicia, temporal, pensé, hasta que dejó de serlo. Sí, dijo suave la muchacha, los retiros salieron por ese acceso. Hizo una pausa y agregó, ¿quiere que quitemos el permiso? La pregunta pesó más de lo normal. Dije que sí. La voz no me tembló, pero algo dentro de mí se acomodó con una claridad nueva. Esto no era malentendido, no fue accidente,
ni descuido. Fue una línea cruzada calladita, segura, porque nadie esperaba que me diera cuenta y si me daba, nadie esperaba que pusiera un alto. Cuando colgué, me quedé quieta un rato largo, con la luz de la tarde volviéndose dorada en la mesa. La verdad estaba ahí, cruda y sin parpadear, y me jaló hacia la única persona que siempre me ayudaba a ver las cosas como son. Al día siguiente, caminé las cuadras cortas hasta la casa de Filomena. Necesitaba compañía, como alguien mareado necesita un barandal. Filomena ha sido mi vecina más de 20 años, sólida en lo que importa. Y abrió la puerta antes de que terminara de tocar. No preguntó qué pasaba. Solo se hizo a un lado y me dejó pasar. Nos sentamos en su mesa de cocina, rodeada de sillas disparejas que no cambia porque cada una tiene su historia. Le conté todo el mensaje, los retiros, la sensación de que algo dentro de mí se había ladeado demasiado para enderezarlo de un empujón. Escuchó sin interrumpir, las manos alrededor de su taza, los ojos fijos en los míos. Así es ella, el silencio no es distancia, es espacio. Cuando terminé, Filomena estiró la mano y me tocó la muñeca. No hiciste nada malo, dijo bajito pero firme. Tienes derecho a guardarte algo para ti. Sabía que tenía razón en la cabeza, pero el hábito es cabrón, y el mío había sido siempre suavizar las cosas, apagar pleitos antes de que se calentaran. Llevaba años manteniendo las comidas de los domingos, calmando tensiones, tapando huecos de dinero o de lo que fuera antes de que se hicieran grietas. Era difícil creerme que dar un paso atrás no era lo mismo que abandonar. Nos quedamos un rato más, tomando café que se había enfriado sin que nos diéramos cuenta. Filomena no me empujó a sentir esperanza, enojo ni decisión. Solo se quedó conmigo hasta que la respiración se me calmó y el peso en el pecho se aflojó lo suficiente para que pudiera pararme. Al volver a casa, la casa se sintió distinta, no más ligera, pero más honesta. Fui al closet del pasillo y alcancé la caja de documentos en el estante de arriba. Ahí llevaba años, con cosas que pensé que algún día necesitaría, pero casi nunca abría. En la mesa del comedor saqué los papeles, recibos, notitas mías, mientras los números empezaban a formar un patrón. Sentí algo que se juntaba en el pecho, preparándome para la verdad que ya estaba lista para ver completa una semana después. Después de noches de sueño, entrecortado y ligero, me encontré en la sala de espera tranquila del despacho de Metzli. Su oficina da al malecón de Veracruz. No, espera. Mejor digamos que mira hacia los volcanes desde Puebla. El agua o el paisaje se movía lento bajo un cielo pálido. La calma de afuera casi chocaba con la inquietud que traía adentro. Pero era el lugar donde necesitaba estar. Metzli me recibió con su calidez serena de siempre y me llevó a su oficina, llena de libros y fotos de la costa y las sierras. Me senté frente a su escritorio, alisándome el suéter, buscando algo conocido en el gesto. Cuando preguntó en qué podía ayudarme, las palabras salieron sin temblor, aunque pesaban al decirlas. Le conté todo breve, sin adornos, la petición de dinero, el mensaje de Atsin, los retiros sin que yo supiera. Le hablé del patrón largo de dar callada y del momento en que algo dentro de mí dijo ya no más. Metzli escuchó como las buenas abogadas sin juzgar, sin apuro, dejando que cada frase cayera donde debía. Cuando terminé, esperó un poco y preguntó qué quería hacer. Le dije que quería actualizar mi testamento, que quitara a Laureano y a Atsin como beneficiarios principales, que pusiera a mi hermana en Oaxaca, en su lugar, alguien que me llama porque me quiere, no porque necesite algo, y que creara un fideicomiso para mis nietos, pero bien hecho, que el dinero solo sirva para sus estudios, que los papás no puedan tocarlo ni redirigirlo. Metzli me miró fijo. ¿Estás segura?
Itzayana. Sentí la certeza bajar por mí, callada y firme. Sí, lo estoy. Asintió y empezó a redactar, la pluma moviéndose limpia y decidida, mientras revisaba las hojas y firmaba cada renglón. No sentí triunfo ni coraje, solo una alineación sorprendente, como si por fin hubiera pisado el lugar que debía ocupar hace tiempo. Antes de irme, Metzli guardó los documentos y me dijo que los terminaría en la semana. Le agradecí. Salí al aire fresco que olía a volcán y pino, y sentí la decisión asentarse en mis hombros como un peso que ya no me asustaba. Y mientras manejaba de regreso, supe que la próxima plática llegaría antes de lo que pensaba, empezando con una llamada que ya podía adivinar. 3 días después de ver a Metzli, sonó el celular otra vez, el nombre de Laureano en la pantalla. Por un momento solo lo miré, recordando cuántos años contesté antes de que terminara el primer tono. Esta vez dejé que sonara otra vez antes de contestar. «Mamá, el pago de la escuela no pasó», dijo sin saludar. Su voz traía ese filo de fastidio, como cuando algo que debe funcionar de repente falla. «¿Cambiaste de banco o qué no?», dije. Cancelé la transferencia. Hubo un silencio corto, atónito, como si necesitara traducir mis palabras a su idea de mí. «¿La cancelaste? ¿Por qué harías eso?». Mantuve la voz pareja. Su casa pidió espacio. Yo se los estoy dando. Otra pausa, más larga. Casi lo oí recalibrando, decidiendo si pelear o suavizar. Ese mensaje no fue: «Ya sabes cómo se pone Atsin cuando está estresada». No lo dijo en serio. Antes, ese habría sido el momento en que yo entraba a arreglar todo, a reinterpretar lo hiriente en algo más suave, más fácil de tragar. Habría tranquilizado, ofrecido mantener la transferencia. Me habría achicado para que ellos se sintieran grandes, pero los hábitos que me tenían clavada se habían soltado, y no sentí ganas de llenar el silencio que dejó colgando. «Entiendo», dije nomás. Exhaló frustrado. El sonido pegó fuerte contra la quietud. «Mamá, esto está complicando las cosas. Seguro encuentran cómo arreglarlo», respondí, sin ser cruel. «Aquí tengo unas cosas que atender». Antes de que pudiera decir más, agregué: «Hablamos después», y colgué con la misma calma que antes usaba para consolarlo. Cuando la casa volvió a quedarse en silencio, me di cuenta de lo raro y lo liberador que era dejar espacio en vez de correr a llenarlo, y cómo esa elección me empujaba suave hacia el siguiente paso que ya sabía que tenía que dar. Los días antes de la operación pasaron con un ritmo tranquilo que no esperaba. No hubo esa ansiedad de esperar que alguien cuestionara mis decisiones o diera opiniones no pedidas. Sin eso, la casa se sintió más firme, como si por fin fuera un lugar donde prepararme sin tener que actuar. Me moví despacio, pero segura por cada cuarto, acomodando cosas para alcanzarlas después. Puse una silla junto a la cama para ayudarme a parar. Llené el congelador con comidas que pudiera calentar con una mano. Dejé sábanas limpias, listas para no pelear con la canasta de ropa. Arreglé un ride al hospital, confirmé el regreso y me sorprendió lo calmado que caía todo cuando dejé de esperar que alguien más se ofreciera. La mañana de la cirugía llegó fría y callada. En el hospital, la enfermera me tocó el brazo y dijo que me iban a cuidar bien, y le creí. Cuando desperté después, adormilada y adolorida pero aliviada, el doctor dijo que todo había salido perfecto. Por un momento, bajo el peso suave de la cobija, dejé que la verdad me bañara. Lo había hecho por mí, y con eso bastaba. La recuperación llegó paso a paso, lenta. Filomena venía casi todas las tardes, trayendo platillos que decía son bien sencillos. No es para tanto, pero siempre sabían mejor que nada que yo cocine sola. Traía también cuentos del barrio,
pedacitos de vida que acortaban las noches largas. Nunca me sentí invadida, solo acompañada. Laureano llamó una vez. Un chequeo rápido, educado pero lejano, como sin saber cuánto espacio debía ocupar. Atzin no llamó nunca, pero una mañana llegó una tarjeta, escrita con letra temblorosa que se inclinaba mucho a la derecha. Adentro, mi nieto había dibujado 2 palitos y una casita con puerta amarilla. Abajo, con letras hechas con esfuerzo: espero que tu cadera se sienta mejor. Te extraño. La tuve en las manos un rato largo, dejando que ese calorcito chiquito me llevara hacia los días que venían. Unos días después, cuando ya podía moverme sin agarrarme de todo, me senté en la mesa del comedor, con la carpeta que Metzli me había mandado. La luz de la tarde caía suave pero firme sobre las hojas, como queriendo alumbrar cada renglón que antes había evitado mirar de cerca. Las revisé despacio: el testamento nuevo, con mi hermana en Oaxaca como principal, el fideicomiso para los estudios de los nietos, la cancelación de todas las transferencias automáticas, las protecciones nuevas en el banco. Luego llegué al resumen que Metzli había armado: más de 50 movimientos, cada pago, cada ayuda que había dado sin chistar. Mirando esas páginas, no sentí rabia filosa. Lo que vino fue una claridad amplia, como si hubieran abierto una ventana en un cuarto que no sabía que estaba rancio. No eran deudas ni remordimientos, eran el registro de quién había sido mucho tiempo alguien que daba sin dejar nada para sí misma. Tomé el teléfono y llamé a mi hermana en Oaxaca. Escuchó callada mientras le contaba todo, y cuando terminé, su voz llegó cálida y firme. Ven a quedarte aquí un rato, el tiempo que quieras. La invitación fue como un aterrizaje suave que no me había permitido imaginar. Y el sí me salió fácil. Esa noche compré boleto de autobús a Oaxaca, sin fecha de regreso. Al día siguiente, abrí la bolsita que tenía junto a la puerta, con cosas que antes planeaba llevar a las visitas de los domingos, y la revisé con cuidado. Un libro para niños fue a donación, un suéter que había comprado pensando que a Atzin le gustaría. También, un juguete que mi nieto olvidó se quedó en la bolsa. Ese todavía no podía soltarlo. Cuando subí al autobús 2 días después, el paisaje se abrió en verdes largos y cielo suave. En algún tramo entre pueblos, el celular vibró con un mensaje. Era de Atzin. La regamos. Él te extraña. Yo también. No era disculpa, no del todo. Solo una rendijita abierta cuando el suelo bajo ellos por fin se movió. Lo leí una vez. Dejé que las palabras cayeran donde quisieran y puse el celular boca abajo en la charola, mientras el autobús me llevaba hacia lo que seguía. Oaxaca me recibió con un silencio distinto, no de los que aprietan, sino de los que se abren, dejando espacio para que los pensamientos se estiren sin engancharse en nada filoso. El cuarto de visitas de mi hermana tenía esa calma suave que se me metía en los huesos cada noche y me dejaba dormir más de lo que había dormido en meses, por primera vez en mucho. Despertaba sin prepararme para nada. Los días encontraron su ritmo paciente. Ayudaba en la cocina cuando ella cocinaba, picando verduras en la mesa grande mientras ella se movía tranquila por la estufa. Por las noches nos sentábamos en el portal, el aire enfriándose mientras el sol se escondía detrás de los cerros. A veces platicábamos, a veces no. Las dos cosas se sentían bien. Sentía mi cuerpo fortalecerse, los pasos más seguros, el dolor en la cadera soltándose poquito a poco cada mañana. Pasaron semanas antes de que el teléfono sonara con la voz de mi nieto, alegre y sin aliento. Me contó que tenía un libro nuevo favorito, que ya aprendió a andar en bici sin llantitas, que agarró un lagartijo en el patio, pero lo soltó porque se veía triste por su casa.
Luego, más bajito, casi tímido, preguntó si todavía le iba a enseñar a hacer masa para pie, como le había prometido. Claro que sí, dije sin dudar, por supuesto. Cuando terminó la llamada, me quedé un rato sentada, sintiendo el calor de esa conexión chiquita asentarse en el pecho. No era volver a lo de antes, no era arreglar lo roto, pero era un hilo suave, honesto, sin el peso que antes lo amarraba todo. Pensé en los límites que había aprendido a poner, en las decisiones que tomé con los ojos abiertos en vez de con miedo, en la independencia económica que por fin recuperé. Pensé en cómo se ve el amor cuando no está atado a ser útil o a cumplir expectativas. Qué callado puede ser cuando no tiene que pelear por sobrevivir. Nada de mi situación estaba resuelto bonito y perfecto, pero la incertidumbre ya no se sentía como borde de barranco, se sentía más como horizonte amplio, sin prisa, abierto a lo que yo quisiera construir después. Y cuando me paré de la silla del portal, con el aire fresco de la noche alrededor, sentí por primera vez el contorno de una vida hecha a mi manera empezar a formarse.